Hola hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la reunión de damas de Mi Caminar con Dios. Gracias hermanas por acompañarnos una vez más y gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? Que nos permite. Y bueno hermanas, recuerden que, les voy a recordar los horarios de la página, ¿verdad? Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos la reunión para señoritas. Si usted tiene alguna señorita, un adolescente en su casa, ¿verdad? Invítela a que se reúna con nosotros todos los lunes a las 7 de la noche con la hermana Vero Pavón y una invitada especial cada lunes. Han sido de tremenda bendición estas reuniones y gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da de poder, por lo menos por medio de una pantalla, tener esa comunión, ¿verdad?, esa convivencia con las señoritas. Y bueno, también los martes y los jueves tenemos estas reuniones para damas en general a las 10 de la mañana, hora centro de México. Si usted es de otro país, la verdad, bueno, sería cuestión de buscar, ¿verdad?, el horario en el que sería ahí con usted donde usted se encuentra. Y bueno, hermanas, también pues recordarles, ¿verdad?, la hora de gracia. La hermana Lupita todavía, ¿verdad?, está ahí con algunos asuntitos pendientes, pero primero Dios, que pronto podamos tener de nuevo la hora de gracia aquí en Mi Caminar con Dios. Y también recuerda, hermana, que tenemos el canal de YouTube. A veces aquí en Facebook es como un poquito más complicado, ¿verdad?, el encontrar las enseñanzas, porque pues van siendo las más recientes, pero si usted va al canal en YouTube, ahí usted puede ir a la sección donde dice videos y encontrar la que usted esté buscando directamente, ¿verdad? Entonces, todas las enseñanzas se están subiendo ahí al canal. Si puede suscribirse, sería de mucha ayuda, para que pues el algoritmo, ¿verdad?, de YouTube pueda recomendar a más personas el canal y pues la palabra de Dios no se estanque, ¿verdad?, sino que siga corriendo. Y bueno, hermanas, también, pues gracias a ustedes que siempre han sido fieles, ¿verdad? Recuerde que estamos totalmente en vivo, hermanas. Si usted quiere dejar aquí un saludito en los comentarios, alguna petición de oración, al final vamos a estar tomando tiempo para orar por las peticiones. Y también si nos quiere dejar ahí, ¿verdad?, algún mensajito o algo, decirnos desde dónde nos está viendo, pues también aquí en los comentarios lo puede hacer y estaré leyendo, pues, sus comentarios, ¿sí? Entonces, pues, hermanas, vamos a ir eh, leyendo algunos comentarios que van entrando. Permítame tantito, déjeme ver aquí. Uh, Vamos a añadir a nuestra hermana Erika, la hermana que nos va a estar acompañando en esta, pues mañana aquí con nosotros, tarde allá contigo, Erika. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Tu micrófono? Ya, ¿me escuchas? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Erika? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Saludos a todas las que nos estén escuchando. Muy gustosa de estar contigo el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad, una invitación inmerecida, pero es un privilegio siempre estar con ustedes. Dios les bendiga. Amén, Erika. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Hay alguna persona que no te ubica, ¿verdad? Porque hay personas nuevas aquí en la página. Me gustaría que nos compartieras un poquito de tu testimonio y del ministerio que ustedes están haciendo, Erika, y pues para que las hermanas te puedan conocer. Sí, claro, Jackie. Bueno, pues mi nombre es Erika Martín del Campo de García. Siempre lo digo así porque desde soltera me ubican con mi apellido, ¿verdad? De soltera, pero de García. Mi esposo es Francisco García. Estamos ya más de 2 años aquí en el país de Líbano, en Medio Oriente, trabajando y estudiando árabe para poder alcanzar a los nacionales. Recientemente mi esposo empezó un ministerio para gente hispana. Pues por la gracia de Dios pudimos conocer a algunas personas que hablaban español y bueno, pues Dios puso en el corazón de mi esposo empezar a trabajar con ellos mientras estamos aprendiendo el árabe, que pues la verdad es muy difícil, pero aparte pues por la pandemia y todo, pues nos hemos atrasado un poquito en el idioma. Pero esperando en Dios que pronto podamos dominarlo y empezar, ¿verdad?, a hacer más la obra con los nacionales. Aún así, pues hemos estado trabajando en diferentes áreas, apoyados por una iglesia que nos da aquí la cobertura para estar como misioneros. Y bueno, pues no sabemos, ¿verdad?, los planes a ciencia cierta de lo que Dios quiere para nosotros
en cuanto a si establecer una iglesia o seguir trabajando bajo la cobertura de la iglesia en la que estamos ahora. Eso, bueno, se lo dejamos a Dios. Dios dirigirá a mi esposo, pero ahorita es lo que hacemos. Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Gracias a Dios, fui salva a la edad de 11 años aproximadamente en un campamento. Y bueno, pues desde ahí Dios empezó a trabajar en mi vida en diferentes campamentos de jóvenes y fue guiándome. Nunca me imaginé, la verdad, ser misionera. Siempre tuve el deseo de servirle a Dios y yo pensé que pues me iba a preparar en un colegio bíblico y seguir, ¿verdad? La misma ruta que la mayoría pues sigue, pero Dios tenía otros planes para mí. Pero como dice la palabra de Dios, el llamamiento de Dios es irrevocable. Entonces fue hasta que yo ya estaba casada que Dios llamó a mi esposo a servirle de tiempo completo. Entonces, bueno, al principio fue un poco confuso en cuanto a los planes que Dios tenía para nuestra familia, pero siempre dando pasos de fe y confiando en Él, pues Dios fue confirmando que el llamamiento que Dios tenía para mi esposo era ser misionero y aquí en el país de Líbano. Entonces, gracias a Dios, aquí estamos. Sí, gracias a Dios, Erika, por lo que, como dices, ¿verdad? Él hace en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos ciertos planes, ciertas ideas de cómo se hacen las cosas o debe de ser, ¿verdad? O funciona todo, ¿no? Pero el Señor es todo soberano y Él sabe, ¿verdad? Él sabe lo que pues hace en nuestras vidas y nos dirige y algo que tú mencionabas, ¿verdad? O sea, ya casada y todo. Erika, ¿cómo fue? A lo mejor tú cómo lo tomaste, ¿verdad? Porque a lo mejor hay hermanas que estén escuchando que sus esposos están siendo llamados y y a lo mejor tienen alguna duda, alguna lucha o algo así. ¿Qué consejo pudieras darles? Pues yo creo que en el caso de las mujeres la tenemos más fácil. Bueno, cuando tú ya eres casada, es diferente a cuando tú eres soltera, ¿verdad? Porque siendo soltera, pues Dios puede poner una carga en ti, un llamamiento como tal, y bueno, pues desde tu soltería te empiezas a preparar y a dirigir en ese camino. Pero cuando tú ya eres casada, vamos a decir que la mayoría de las veces, porque sí he escuchado algunas excepciones, pero siempre el llamado viene por parte de nuestro esposo. Dios llama a nuestros esposos, ¿verdad? Y entonces el papel de una como mujer, pues no hay de dos, nada más hay de dos sopas. O te rindes a hacer la voluntad de Dios, o tú misma puedes llegar de ser de tropiezo y un impedimento para que tu esposo cumpla con la voluntad de Dios. Y de verdad, sí he conocido a mujeres que pues ya tienen su vida hecha, ya tienen, vamos a decir, su casa y les es muy difícil dejar todo eso para seguir a Dios. Pero la verdad de aquí, en un principio para mí fue un poquito confuso porque yo fue como que al revés. Al principio yo quería servirle a Dios, pero Dios me llevó por un camino diferente. Entonces, cuando ya Dios llamó a mi esposo, era así como que, Señor, como que tienes buen sentido del humor conmigo, porque yo antes que quería servirte, pues no fue así, no me dirigiste por ahí, sino que ahora ya que estoy casada y pareciera que tengo mi vida pues planeada, resuelta, ahora ya nos cambias la jugada, ¿verdad? Pero yo recordaba mucho, precisamente en ese tiempo que Dios me llamó, y cuando era una señorita, era una adolescente, eso de que el llamamiento de Dios es irrevocable. Y no hay mejor lugar, no hay mejor lugar que estar dentro de la voluntad de Dios. La verdad, como familia teníamos muchos planes. Yo trabajaba en ese tiempo, mi esposo pues era arquitecto, entonces incluso en su mente pasó de que podríamos ayudar a las iglesias a construir sus templos, nosotros mismos poner recursos para que hubiera esas construcciones y hacer campañas
Ahí estamos. ¿Me escuchas de aquí? Sí. Sí, ¿sí me escuchas, Erika? ¿Me escuchas? Ok, ok. Sí. Sí, por ahí creo que hubo por ahí una pausa, sí. Ok. Entonces, la idea de mi esposo pues era muy buena, o sea, era ayudar a las iglesias a construir sus templos y a la misma vez ganar a gente para Cristo. Entonces sonaba súper bien. Yo dije, ah, pues qué bien, así yo sigo, vamos a decir, como ama de casa, incluso trabajando y apoyando en la obra a mi esposo, pero pues no era lo que Dios quería para nosotros. Incluso mi esposo estuvo pastoreando una misión cerca de San Luis Potosí, en Mezquitic, no sé si lo recuerdes el nombre, está muy cerca de San Luis. Entonces, pues dijimos, ok, pues si Dios nos quiere aquí, Él puede estar pastoreando la iglesia, nuestra casa queda 20 minutos, pues muy cómodo, ¿no? Pero tampoco esa era la voluntad de Dios. Nunca nos imaginamos que Dios nos iba a traer a este país, pero como que cuando tú das pasos de fe y tú dices, ok, Señor, rindo mi voluntad a tu voluntad. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a suceder de mi vida, pero cuando tú de verdad confías en los planes de Dios, y ahora sí que a ciegas, vas a ciegas a lo que Dios te tiene preparado, como que Dios en su palabra y a través de la oración te va confirmando y te va poniendo a las personas indicadas para irte guiando y dar esos pequeños pasos de fe para ir cumpliendo su voluntad. Entonces, mi consejo es para esas hermanas que aún tienen muchas dudas y a lo mejor va a tocar un poquito el tema de lo que vamos a hablar hoy, es no tengas temor, ten fe, confía en Dios, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe el mejor lugar donde tú puedes estar, que es su voluntad. Entonces, ríndete completamente a Él y Él te va a sorprender, vas a ver, te va a sorprender porque nunca te imaginas o llegas a pensar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando simplemente estamos dispuestos. La disposición es muy importante y la verdad es que he escuchado de varios testimonios donde los esposos, ¿verdad?, se desaniman porque precisamente nosotros como esposas somos las que no queremos, somos las que tememos, las que pues no confiamos en Dios. Entonces, es triste saber de esas situaciones. Sí, pero sí como dices, ¿verdad? Bueno, de hecho, todos somos llamados a servir a Dios de alguna u otra manera, ¿no? Y cuando uno pues está sirviendo en cualquier cosa en la iglesia, pero tú tienes ese sentir de servir, ¿verdad? De querer hacer algo para Dios. A final de cuentas, yo creo que Dios moldea tu corazón y te dice, mira, de todos modos vas a hacer lo mismo, pero ahora acá, ¿verdad? Solamente te voy a cambiar de lugar como cuando remodelamos la casa, ¿no? Es la misma función que tiene el sillón, pero ahora va en otro lugar. Entonces, esa es la importancia de mantenernos sirviendo, ¿verdad? De mantenernos siempre activas en las cosas de Dios para que pues Dios pueda continuar haciendo su obra a través de nosotros. Y bueno, Erika, yo creo que dentro de estar en la voluntad de Dios hay muchas cosas, ¿no? Que Dios nos permite vivir que nos llenan mucho más, ¿verdad? También como por ejemplo yo veo, ¿verdad? Que ustedes, Dios les permite, ¿verdad? Llevar a sus niños como mencionabas la vez pasada, hay varios climas ahí mismo en Líbano, ¿no? O varios lugares, hay montaña, hay playa y todo. Entonces, Dios es tan bueno, ¿verdad? Que no nos va a llevar a un lugar que no nos va a gustar, ¿verdad? Si no nos gusta es porque a lo mejor nuestro corazón está demasiado duro, pero nos va a poner en algún lugar en donde nosotros también disfrutemos, ¿verdad? De estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces Dios es bueno todo el tiempo, solamente pues mantenernos, ¿verdad? Fieles sirviendo al Señor y confiando, como mencionabas, ¿verdad? Sobre todo eso, confiar en Dios y dejar que Él sea el que dirige el barco, ¿verdad? Y no querer ser nosotros, ¿verdad? Bueno, Erika, voy a leer algunos comentarios, saluditos que van entrando aquí en la transmisión. Bueno, la hermana Seili Barrantes dice, hola hermanas, bendiciones y un abrazo, y creo que nos escuchan desde Costa Rica. Dios le bendiga, hermana.
También la hermana Gabriela García dice, buenos días, hermanas, Dios me las bendiga, listas para aprender. Muy bien, hermana, gracias por acompañarnos. Jenny Gutiérrez dice, buenos días, saludos, usted. Saludos a ustedes desde Tacna, Perú. Dios le bendiga, hermana. Aquí tu mami dice, ya aquí preparada para escuchar, fan número 1 de la hermana Erika. Dice, orando, Dios le use, saludos hermana Jackie, Dios les bendiga. Gracias hermana Noemí y Dios le bendiga también a usted. La hermana Seili Barrantes dice, hola hermanas, bendiciones, preparada para escuchar lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra, hermana. Erika Torres dice, buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Gris Pelayo dice, buen día, qué gusto escucharte, Erika. Saludos, Jackie. Dios les bendiga. Saludos, Gris. La hermana Olga Vargas dice, buenos días, hermanas preciosas. Gracias, hermana, por las flores. Dios les bendiga. Giovanna Agreda dice buenos días, Perla Núñez de Barrios también ya nos está escuchando y la hermana Giovanna Agreda dice viéndolas desde Perú, preparada para escuchar lo que Dios tiene hoy para nosotras. Amén, hermanas. Y bueno, Erika, te voy a dejar tu tiempo para que nos compartas en esta mañana la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que Dios ha hablado a tu corazón primero y sabemos que vas a ser de mucha bendición. Y bueno, aquí vamos a estar escuchándote. Amén. Gracias, Jackie. Si por cualquier cosa nos desconectamos, ténganme paciencia, hermanas, porque a veces aquí el internet, pues nos juega, ¿verdad? Algunas aquí bromas y nos desconectamos, pero esperemos en Dios. Ayúdenme a orar que todo esté bien, por favor. Gracias, Jackie. Hermanas, les doy la bienvenida al programa, ¿verdad? A todas las que nos estén escuchando. Para mí es un privilegio bien, bien grande el poder estar con ustedes, el haber recibido la invitación de la hermana Jacqueline Blanco. La verdad es que la considero mi amiga y yo sé que este programa ha sido de mucha bendición a muchas hermanas alrededor del mundo. E incluso para mí ha sido alimento espiritual y de ánimo muchas veces. Entonces, pues vamos a adentrarnos a nuestro tema del día de hoy. La verdad, hermanas, que Dios me ha hablado mucho en este tema. Dios ha realmente usado muchos versículos y sé que este tema de alguna u otra forma nos toca a todas y en especial a mi vida, la verdad muchas de las veces ha sido pues un tema donde a veces me cuesta trabajo el confiar totalmente en Dios, ¿verdad? Y el decir, Señor, está bien. Y el tema que yo he puesto a esta enseñanza es, ¿qué hacer cuando no tengo una respuesta? ¿Qué hacer cuando no tengo una respuesta? La verdad, hermanos, yo soy de una personalidad en que cuando yo no sé cómo están las cosas o cuando hay muchas dudas acerca de alguna situación o cuando no siento que estoy controlando la situación, ¿verdad? Que está fuera de mis manos, me siento frustrada, me siento con temor. Soy de las personas que me gusta tener claro el panorama. El que a veces en mi vida llegan cambios tan fuertes, por ejemplo, esto que estábamos platicando de cuando Dios llamó a mi esposo y no saber a ciencia cierta el plan de Dios, o en alguna situación donde yo esté y que veo mucha neblina y no veo claro, hace que carnalmente me sienta vulnerable. Entonces, creo que en alguna etapa de tu vida te puedes sentir así. Y de eso es lo que quisiera hablar el día de hoy.
La verdad es que desde que somos pequeños siempre tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Y llega a la edad de los porqués en los niños. Para mí fue muy curioso el que mis hijos cada vez que iban creciendo tenían más y más dudas y siempre, ¿verdad? Llega un punto donde decimos la etapa de los por qué. ¿Y por qué esto, mami? ¿Y por qué el otro, mamá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y te hacen miles de preguntas. Empieza ese deseo, ese despertar de la curiosidad y de saber por qué o cómo son las cosas o cómo funcionan ciertas cosas. Y empezamos a preguntar en nuestra primera etapa, pues a nuestros papás, ¿verdad? Que son los primeros que están ahí cerca de nosotros. Y mientras más pasa el tiempo, pues vamos teniendo otro tipo de preguntas, otro tipo de cuestionamientos. A veces mis hijos decían, mamá, pero cuéntanos, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios, verdad? O, mamá, ¿por qué Jonás entró en el pez y siguió vivo? Sí, pues a lo mejor no había oxígeno y cosas que a veces, pues, para nosotros como padres es complicado contestar, ¿verdad? Y a veces investigas o conoces algunos lugares, ¿verdad? Como museos. Dios nos dio la oportunidad de ver el Museo de la Creación y del Arca, cómo Dios mandó a Noé a construir el Arca, y es un museo muy bonito. Y pudimos ahí aclarar algunas dudas que teníamos respecto a esas cosas, pero siempre en nuestra vida va a haber preguntas y cuestiones que nosotros mismos nos generamos, ¿verdad? Y pues la ciencia ha tratado de responder a muchas preguntas y hay muchas que las ha contestado, pero hay otras tantas que no las ha podido contestar. Y pues nuestra vida en sí está llena de preguntas, desde las más simples hasta las más complicadas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso siempre es así como que la primera pregunta de la mañana o del día es, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Sí? Eso aunque pareciera muy simple, pues a veces uno está pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más fácil? Porque no tengo mucho tiempo. Y es una pregunta de todos los días, es algo muy sencillo. O cuando vas a tu closet, ¿verdad? Y aunque esté lleno de ropa, siempre la pregunta para la mujer, ¿qué me voy a poner? Y aunque tengas mucha ropa, siempre es la misma pregunta, ¿qué me voy a poner? Entonces, cosas tan fáciles, pero después empieza uno a crecer y empieza a cuestionarse cosas ya también más complicadas. Pueden ser esas que menciono tan sencillas, pero hay algunas cosas ya más complicadas. Y la verdad, siendo sincera, hermanas, preparé este tema porque me llegó a pasar hace unas semanas. Yo tenía un cuestionamiento, lo platicaba con mi esposo, yo leyendo la palabra de Dios, orando, había algo allí que para mí no era claro. Entonces, yo fui con Dios y yo le insistí a Dios, Dios mío, pero aclárame este punto, es que no llego a entender, es que no sé, Señor, cómo es que pasa esto, no lo entiendo, dame respuestas. Y oraba y oraba. Y sí llegué a tener varias respuestas, pero te soy sincera, no hubo así como a ciencia cierta la claridad de lo que yo estaba buscando. Tanto, hermana, fue así que fue una lucha espiritual y hasta hubo noches en que fue difícil para mí el conciliar el sueño por estar pensando en eso. Y hasta que hubo un punto en donde yo me rendí y le dije, ¿sabes qué, Señor? Está bien. Si yo no tengo ahorita una respuesta, está bien, Señor. Voy a simplemente a confiar en ti, a tener fe. Y si llega esa respuesta, qué bueno. Pero si no llega, ¿sabes qué? Yo la dejo en ti. Sé que va a haber muchas cosas que nunca voy a entender, nunca voy a llegar a comprender, pero algún día sí, un día que esté allá contigo en el cielo lo voy a entender. Y fue cuando descansé y dije, Señor, no más, no voy a seguir insistiendo más, aquí está. Y se lo dejé al Señor.
Y así puede pasar muchas veces, hermana. Entonces yo quiero que platiquemos el día de hoy, porque a lo mejor estás en esa situación o has estado o seguramente vas a estar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando no tengo respuesta? Vamos ahora. Señor, gracias te doy por el privilegio de estar con mis hermanas. Tú sabes la alegría que tengo, Señor, al poder enseñar, Señor, de este tema bíblicamente, Señor, pero también tú sabes mi temor y mi incapacidad, Señor, que yo tengo para yo poder exponer tu palabra, Señor. Pero, Señor, yo me rindo a ti. Por favor, yo te pido que sea el Espíritu Santo que hable el día de hoy, que no sea yo, Erika, que hable, Señor, algo que sea incorrecto o algo que, Señor, a ti no te agrada, Señor, sino que sea puramente proveniente de tu palabra, Señor, que provenga de ti. Por favor, úsame y toca los corazones de mis hermanas que están escuchando a través de este programa, a través de sus pantallas, Señor, y que juntamente podamos entender, Señor, y aprender el día de hoy algo más, Señor, algo que pueda cambiar nuestras vidas. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, entonces veíamos los cuestionamientos que pudiéramos tener. Vamos a ver algunos ejemplos y tal vez te identifiques con alguno de ellos, ¿verdad? Y digas, yo estuve en ese lugar o yo me he hecho la misma pregunta. Pero vamos a empezar por los qué. ¿Qué? Desde que estamos pequeños, ¿verdad? Uno les pregunta a los niños, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Verdad? Y unos pueden decir bomberos, policías, pastores, misioneros, y es ¿qué voy a hacer de grande? ¿Qué voy a estudiar? Tal vez alguna señorita esté por ahí escuchándonos y está en este dilema de que no sabe qué estudiar. Le llama la atención ciertas carreras o ciertas cosas para poder desarrollarse, pero no tiene esa claridad aún. Yo recuerdo que yo batallé mucho con eso. Yo, pues estaba orando y pidiendo consejo a mis papás, ¿verdad? Y pues yo viendo en lo que era buena para pues, ver para dónde me iba a dirigir. Y recuerdo que batallé mucho en esa etapa para poder tomar una decisión. Incluso me metí a una carrera que nada que ver, era ingeniería, era muchas matemáticas y la verdad es que pasé mi primer semestre introductorio. De todas las personas que estábamos ahí, solo pasamos 5 personas. Éramos como 35, que era un semestre introductorio y solo las personas que pasaban iban a ingresar a la carrera. Entonces yo pasé, pero yo dije, yo no me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y entonces fui con el director de mi escuela y le pedí, le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero dedicarme a esto. Me gustan mucho las matemáticas, me encantan, pero de eso, a dedicarme toda mi vida, por favor, no. Y pedí mi cambio de ingeniería a licenciatura. Entonces yo recuerdo, y era difícil para mí entender. Tal vez tú estás en este punto ahorita, señorita. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad, para mí? ¿Cuál es la mejor escuela? Sí, porque a veces, bueno, incluso de escuela a escuela, a veces hay muchas diferencias. ¿Cuál es la mejor escuela? Ahorita está de moda, ¿verdad? La vacuna, la vacuna contra el COVID. ¿Qué hago? ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? Están estas cuestiones. Por un lado, unos doctores dicen, no, tienes que ponértela porque así te proteges tú y a los que están a tu alrededor y el índice de COVID va a ir bajando. Otros dicen, no, porque esto es un experimento y lo único que van a hacer en ti es crear, ¿verdad? Otras enfermedades y después de años tú vas a ver las consecuencias y entonces tú no estás en ese dilema. ¿Qué hago? ¿Me pongo la vacuna o no? Y créanme, hermanas, yo hasta ahorita estoy en esa cuestión todavía. Después, ¿dónde? La pregunta, ¿dónde? Decíamos ahorita, ¿verdad? El llamado de Dios. Cuando mi esposo me dijo, es que Dios me está llamando a servirle de tiempo completo, porque ya servíamos en ese entonces.
Y yo, pues una de las preguntas fue, ¿y a dónde? ¿Dónde Dios quiere que le sirvamos? ¿Verdad? ¿Qué quiere que hagamos? Hay muchos hermanos que ahorita están pasando situaciones económicamente hablando muy, muy difíciles, que llega el punto en que dicen, yo me tengo que mover de aquí, me tengo que ir de ciudad, incluso cambiarme hasta de país, ¿no? Mucha gente que desde México se va a Estados Unidos o simplemente a otra ciudad. Y dices, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Quieres que yo permanezca o a dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde encuentro una solución? Mucha gente está buscando soluciones, está pidiendo que a gritos, ¿verdad? Es decir, ¿dónde puedo encontrar la respuesta a mi problema? ¿Dónde? ¿A dónde voy? El cuándo, ¿sí? Señoritas, ¿cuándo me voy a casar? Es una pregunta muy común, ¿cierto? ¿Cuándo es que realmente Dios va a contestar mi petición, verdad? ¿Y cuándo va a llegar ese príncipe azul? Y a veces ya no es príncipe azul, ¿verdad, hermanas? A veces en broma yo les digo a algunas señoritas, ya es un príncipe morado, porque ya está demorado, ya pasó mucho tiempo, que ya no van a ser azules, van a ser morados. Y están con esa carga, con eso de ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener hijos? Tal vez parejas ahorita no han podido concebir y están en esa espera. ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a tener a mi primer hijo? ¿Cuándo debo alejarme? Cuando es una situación tan complicada y tan difícil que ¿cuándo es cuando yo me tengo que alejar o cuándo me tengo que alejar de cierta situación, de cierto ambiente en el que estoy, ¿verdad? ¿Cuándo? Señor, ¿hasta cuándo durará esto? O sea, a veces estás en un problema, en un dolor, en una frustración que dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuál? La pregunta ahora es ¿cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es la iglesia donde me debo de congregar? Tal vez ahorita tú porque te cambiaste de residencia o porque, no sé, estás en un dilema y decir, ¿dónde, verdad? ¿Cuál es la iglesia, la mejor iglesia donde yo me tengo que congregar? ¿O cuál es la denominación donde yo tengo que ir a congregarme? Y yo debo escuchar la palabra de Dios, pero ¿cuál es la iglesia? A veces nosotros pedimos consejos, ¿verdad? Y decimos, ¿cuál de todos estos consejos es el que yo debo seguir? ¿Cuál es el donde yo debo de escuchar y seguir el consejo que me están dando? ¿Cuál? Otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan confundida? ¿Por qué mi mente está tan nublada? ¿Por qué perdón que me mueva tantito, hermanos, pero es que la luz ya se me está yendo. Y estoy aquí tratando de arreglar un poquito. ¿Por qué estoy confundida? ¿Por qué esa persona me lastimó? ¿Por qué yo tenía tanto amor por esa persona? ¿Por qué yo confié tanto en esa persona? ¿Por qué me lastimó? Si yo entregué mi corazón, si yo le di todo, ¿verdad? Toda mi confianza, toda mi amistad, toda mi lealtad. ¿Por qué me defraudó? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué si le he pedido tanto a Dios que me cambie este carácter? ¿Por qué si yo trato y siento que no puedo cambiar, no puedo mejorar? ¿Por qué tengo tanto temor? ¿Por qué me siento así, temerosa, que tengo miedo y no puedo a veces ni pensar por ese temor que yo tengo? ¿Por qué Dios permitió esto? Tal vez estás en algo tan doloroso, hermana, o tan difícil que tú dices, ¿por qué Dios está permitiendo esto?
Y les he contado en algunas ocasiones que hace muchos años, cuando yo era una niña, mi familia, ¿verdad?, pasó por una prueba muy grande y pues mi mamá perdió a mi hermanito, el pequeño, tenía 1 año de edad casi. Él murió de lo que le llaman muerte de cuna. No sé si lo han escuchado. Esto quiere decir que el bebé simplemente deja de respirar. Y no hay una explicación concreta de por qué llega a pasar esto. Y ese día, ¿verdad? Mi mamá hizo todas sus actividades normales, fue a dejar a mi papá a la parada de autobús donde le llevaba a su trabajo. Y de regreso pasó tiempo y al quererlo despertar, porque ya se le hacía muy raro que no se despertara para comer, al quererlo despertar, no despertó. Y entonces, pues recuerdo, ¿verdad? Que decíamos, pero ¿qué pasó? Era un bebé muy sano, era un bebé, pues como todos los bebés, ¿verdad? Inquietos, curiosos. Y así de repente, cuando entiendes que hay una enfermedad o hubo un accidente, de alguna forma hay una explicación a lo que, a esto, ¿verdad? A que un niño pueda morir. Pero cuando así nada más de repente, hay muchas preguntas alrededor. Y mira, hermana, tal vez no tengamos a ciencia cierta eh, eh, exactamente lo que pasó ese día y los años siguientes a esto, pero de algo sí tengo la seguridad y ahí está mi fe, que Dios tenía un propósito. Y Dios tenía un propósito porque hemos dicho muchas veces cuando platicamos en la familia que esto fue como un parteaguas en mi familia. A partir de ahí mis papás empezaron a buscar más a Dios, a buscar más, ¿verdad? El servirle, hasta el punto, ¿verdad?, en que mi papá actualmente es uno de los directores del colegio bíblico donde él trabaja. Y en mi caso, Dios me llamó a servirle. Entonces, no puedo tener todas las explicaciones de por qué pasó eso, pero hubo un propósito de Dios, de eso sí yo estoy segura. Entonces, hermanas, ahorita tantas hermanas que están perdiendo a sus esposos, ¿verdad? Y que están con este dolor y tienen tantas preguntas. Incluso recuerdo que mi mamá nunca nos dio a conocer su dolor real que ella tenía, pero yo cuando fui más grande me enteré que a veces cuando fue al doctor, ¿verdad? Y estaba en todo esto, uno de los doctores le dijo, y si no puede dormir, señora, no se preocupe, tome antidepresivos para que salga, ¿verdad?, de esto. Gracias a Dios que mi mamá no aceptó nada de eso, porque pues era una prueba donde Dios nos estaba poniendo, era algo, ¿verdad?, emocional, algo donde realmente Dios es el único médico y la única medicina para para ese dolor tan profundo, ¿verdad? Y qué bueno que nunca lo aceptó, porque hubiera entrado en un ciclo adictivo, ¿verdad? Que a lo mejor hasta la fecha no saldría, pero mi mamá se agarró del Señor, mi mamá se agarró de su fe, y recuerdo muy bien en la lápida de mi hermanito pusieron el versículo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y de verdad, hermana, cuando tú descansas y a lo mejor tienes tanto dolor y tantas preguntas, Dios de alguna forma te responde, Dios de alguna forma tiene un propósito. Después tenemos más preguntas, ¿verdad? ¿Para qué?
¿Para qué cambio si él o ella no cambia? ¿Para qué cambio yo si mi esposo nunca me toma en cuenta? Él tampoco cambia. ¿Para qué lo hago si nadie lo valora? Muchas de la gente por eso no quiere servir a Dios, porque dice es que yo hago las cosas y nadie lo ve, no lo valora. ¿Para qué Dios me sigue manteniendo con vida? ¿Para qué? ¿Por qué sigo aquí, verdad, en este mundo? Y sabes qué, hermana, hay muchas preguntas más que tal vez no las mencioné ahorita, pero probablemente tú estés en este momento donde hay una cuestión, hay una pregunta y no te la puedes responder. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer cuando no tengo una respuesta? Cuando yo no tengo una respuesta y sigo con mis preguntas. Bueno, veamos lo que dice Dios. Primeramente, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que la palabra de Dios es la respuesta a todos nuestros problemas, ¿cierto? En la Biblia Dios nos ha revelado su voluntad y en su viva palabra Él nos habla, nos muestra el principal mensaje que es la salvación de nuestra alma a través de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En las Escrituras nos revela sus mandamientos y propósitos divinos. La Biblia contiene todo lo que Dios quiso que supiéramos y todo lo que necesitamos saber. Hermanas, para Dios, todo lo que nosotros debemos saber, tanto creyentes como no creyentes, porque acuérdense, la palabra de Dios es que es como espada de dos filos, que a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue así como tú y yo fuimos salvas, por medio de la palabra de Dios. Así, de igual manera, la palabra de Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. Decíamos que hay ciertas cosas donde la Biblia calla, donde la Biblia no habla, guarda silencio. Pero eso no quiere decir que es porque Dios no sepa. Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios sabe todo, pero Él solo quiso que supiéramos lo que está escrito en su palabra y todo lo que íbamos a necesitar. A Él no se le pasó detalles. Simplemente hay cosas que no vamos a llegar a entender hasta que estemos en su presencia. Si vamos a Deuteronomio 4, 1 al 2, ¿verdad? Nos dice Deuteronomio 4, 1 al 2. Nos dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuyéis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. En el capítulo 12, versículo Deuteronomio 12, 32 nos dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios es muy específico en esto. Yo te mando, yo te doy mis mandamientos, te doy todas mis ordenanzas y así viviréis. Si no los cumples, no te va a ir bien, pero no añadas nada a ella y tampoco le quites. Eso es muy claro, ¿verdad? Lo que Dios nos dice. También, si vamos ahí en Proverbios 36 nos dice, no añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a veces en internet o en otras partes, verdad? Predicadores que hablan cosas que están fuera de la palabra de Dios. Va a venir juicio sobre ellos por estar añadiendo cosas que no están escritas o cosas que están quitando de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y que
Eri, ¿el micrófono? Ahí está. Sí. Algo pasó. Ok. No sé desde qué punto nos escuchó, pero bueno, estábamos hablando de que la gente busca respuestas en los lugares incorrectos, en lugares muy lejanos a lo que nos dice la palabra de Dios. Incluso hasta en libros que parecieran que los libros, ¿verdad? Y grandes autores tienen las respuestas a nuestras preguntas y la gente consulta esos libros en lugar de la palabra de Dios. Amigas inconversas, ¿verdad? Amigas que decimos, ay, voy a pedirle consejo a fulanita perenganita porque tiene pues una buena vida, voy a preguntarle qué hacer. Sabiendo que esas personas no tienen conocimiento de la palabra de Dios, o incluso creyentes, gente cristiana, pero que no viven unas vidas que agradan al Señor, y vamos y pedimos consejo a ellos. Pero hermanas, la verdad es que a todas nuestras preguntas Dios tiene una respuesta en su palabra. Ahora, ¿cómo también podemos responder a nuestras preguntas? A través de la oración. Dios nos dice que la oración, ¿verdad?, es el medio directo que tenemos de comunicación con Él. Él nos habla a través de su palabra y nosotros podemos hablarle a Él a través de la oración. Y esto fue, ¿verdad?, cuando Dios volvió a conectarnos a través de esa comunicación, a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ya tenemos, dice, libre acceso al trono de Dios. Entonces podemos ir y podemos preguntarle, Señor, mira, no entiendo esto, por favor, respóndeme. O ya leí tu palabra, pero aún estoy indecisa en qué decisión tomar, o todavía no me queda claro esta pregunta que yo tengo. Y Dios, ¿verdad?, nos contesta también a través de nuestras oraciones. En Mateo 7 al 11, fíjense, ahí está el modelo de oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Mateo 26, 39, cuando Jesús oró y cuando estaba en esa tristeza tan profunda, su oración fue, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, para que no sea como yo quiero, sino como tú. Y volvió a repetirlo en el versículo 42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esa debe de ser nuestra oración. Señor, mira, tengo esta petición, tengo esta carga, tengo esta duda, no sé qué hacer, esta es mi pregunta. Hágase como tú quieres, hágase tu voluntad. Yo te expreso mi petición, yo te expreso mi deseo, pero al fin de cuentas, Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Esa siempre debe ser nuestra oración. Señor, yo te pido esto, Señor, yo te pregunto esto, Señor, esto, pero hágase tu voluntad. Y sabes que, hermana, Dios te va a contestar. Dios te va a contestar. Y a veces, hermanas, cuando estamos tan insistentes en algo y a veces no es la voluntad de Dios el contestarnos o darnos esa petición, ¿verdad? Nos puede decir un sí y pues vamos a estar bien contentas. Nos puede decir un no y a lo mejor hasta vamos a tener una actitud incorrecta, pero ya Dios nos contestó que no. Pero cuando Dios guarda silencio, tal vez está diciendo, espérame. O sabes qué, te tengo algo mejor, pero ten paciencia. Pero a veces llega el punto en donde el Espíritu Santo nos dice, sabes qué, ya no pidas por eso, porque ya Dios está trabajando de otra forma, y el Espíritu Santo viene y nos dice, ya basta, no insistas en lo mismo, ¿verdad? Y es cuando nosotros debemos de dejar nuestras cargas y esas dudas y esas preguntas ante Dios. Número 2, decíamos, orar a Dios. 3, no escapes, quédate quieto. A nadie nos gusta el dolor,
A nadie nos gusta sentir temor. A nadie nos gusta que nuestra alma se sienta incómoda. A nadie nos gusta sentirnos avergonzados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? A veces lo primero que pensamos, huir de la situación, escapar. Fíjate que si vamos al ejemplo de Agar, ¿te acuerdas de Agar? En Génesis 16, 6 al 8, dice que Agar, pues Sara estaba, ¿verdad?, mortificándola y estaba ahí haciéndole, pues, la vida de cuadritos a Agar. ¿Y qué hizo Agar? Huyó. Ella dijo, ya, basta, ya no quiero. Y se fue. Y fue cuando ahí Dios, ¿verdad?, le dice a Agar, ¿sabes qué? Vuélvete con tu señora, vuélvete con ella, porque tengo un plan especial para ti y para el hijo que tú tienes. Pero esa es nuestra tendencia, huir, escapar, porque no queremos sufrir, porque no queremos aguantar el dolor, porque no sabemos hasta cuándo va a estar nuestra situación igual. Entonces tendemos a escapar. En Salmo 46, 10 nos dice, vayamos ahí, Salmo 46, 10, nos dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A veces Dios nos pide estar quietos. Quédate quieta, no hagas nada, quédate ahí donde estás. Y la muestra de esto es la pandemia que acaba de pasar. ¿Cuánto tiempo? Ya un año, más de un año, nos tuvimos que quedar quietos. Y así también en muchas situaciones. Entonces, no huyas. Dios tiene un plan en todo esto. Dios tiene un propósito. ¿Qué pasa? Aparte, ya hermana, ya oré, ya leí la Biblia, ya estoy aquí quieta, pero sigo con esta pregunta sin responder, ¿verdad? No olvides que Dios está presente. No olvides que Dios está presente. En Salmo 139, 7 al 12, Salmo 139. Vamos a ir rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo. Salmo 139, 7 al 12. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del barco y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escapar de Dios. Dios está presente y muchas de las ocasiones cuando tenemos estas preguntas o situaciones tan difíciles, tan dolorosas, tan complicadas, lo que queremos hacer es huir de Dios, ¿verdad? Pero otras veces sentimos que Dios no está con nosotros. Lo sentimos lejano, lo sentimos muy, muy lejos de nosotros. Pero debemos entender, hermanas, que Dios está presente, siempre, siempre Dios está presente. Y para esto quiero hacer un ejemplo muy visual y es algo parecido que esas son las veces que nosotros pensaríamos que Dios no está. Este es mi pequeño universo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos ahí nuestro pequeño universo. Y a veces nosotros estamos aquí en medio, ¿verdad? Y entonces, aquí es un muñequito que mis hijos me prestaron, ¿ok? De uno de sus legos. Y aquí estamos en medio. Y lo que pensamos es que todo el mundo está alrededor de nosotros. Circunstancias, gente, iglesia, pastor. Y todos giran alrededor de nosotros. Y así pensamos, por eso siempre mis necesidades, mis sentimientos, mis pensamientos, lo que yo quiero, y ahí estamos. Todo gira alrededor de nosotros.
Pero es tan fácil, hermanas, cuando entendemos que Dios está presente, pero ¿dónde está Dios en mi vida? Cuando yo decido darle mi vida a Dios, pero aparte que Dios sea el centro de mi vida, y estoy poniendo aquí una lucecita, no sé si puedas ver, es una lucecita como una vela, ¿verdad? Y entonces le decimos a Dios, Dios, yo ya no quiero ser el centro de mi vida, quiero que seas tú. Y entonces yo empiezo a girar alrededor de Dios, ¿verdad? Y empiezo a girar alrededor de Dios y acercarme más a Dios. Acuérdate, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios siempre está en su trono, Él siempre va a estar en el mismo lugar. Nosotros somos los que decidimos qué tan cerca queremos estar de Dios o qué tan lejos queremos estar de Dios. Y nosotros somos los que decidimos si nosotros estamos siendo el centro de mi vida, centro del universo, del pequeño universo donde yo estoy, o dejamos que Dios sea el que está en el centro y yo voy a girar alrededor de Dios. Tú tienes esas dos opciones, hermana. Es muy fácil entonces cuando dices, yo quiero que Dios tome el centro de mi vida y yo voy a girar alrededor de Él. Pero Dios siempre está presente. Dios siempre está contigo. Tú eres quien decides qué tan lejos te vas. Y aunque pareciera que Dios está en silencio y no responde, Dios está allí. Ahora, ya entiendo que está presente, pero si tú te haces estas preguntas que te voy a decir ahorita, todavía es más fácil entender la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pide Dios de mí? Dios, entiendo que estoy en esta situación, entiendo que estoy en este problema, pero ¿qué quieres para mí? ¿Qué pides tú de mí? Así como Miqueas, ¿verdad? Preguntó, y así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Decía en Deuteronomio 10, dice ahí, Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está la respuesta. Cuando a veces no sabes qué Dios está esperando de ti, eso es lo que quiere. Que sigas sus mandamientos, que sigas sus ordenanzas, que seas paciente, que sigas en la oración, que sigas leyendo su palabra, incluso hasta ayunes, hermana. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Hazte esta pregunta, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué Dios quiere de ti en esta situación o en esta circunstancia? Otra pregunta que tú puedes decirle a Dios o que tú misma más bien te puedes hacer a ti para entender cómo actuar o qué pasos dar es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y a veces, muchas de las veces no nos va a gustar, ¿verdad? Esa respuesta, porque sabemos lo que Jesús haría, pero nuestra carne quiere hacer lo contrario. Pero ahí, ¿verdad? En Primera de Juan 2:6 y Primera de Corintios 11:1, ¿verdad? Ahí cuando está hablando Pablo, que dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, esa pregunta es muy buena para saber a veces qué responder a nuestras preguntas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Siguiente paso, ten fe, hermana. No pierdas la fe. ¿Qué es la fe? Si vamos ahí, Hebreos 11:1, mucha gente habla de fe, ¿verdad? Hasta los no creyentes dicen, ten fe, ten fe, ten fe. Sí, pero ¿qué es la fe? ¿Realmente qué es la fe? Si vamos ahí a Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa convicción, es esa certeza, ¿verdad? Que tenemos en Dios, que tenemos en su palabra, que tenemos sus promesas y de ahí nos anclamos para seguir adelante, ¿verdad? Esa es la fe.
Y ahí en 2 de Corintios dice que vivimos por fe, no por vista. Hermana, tal vez tu panorama se vea horrible, muy negro, muy negativo, muy malo. Pero si tú tienes fe, ¿verdad? Si confías en Dios, en lo que Él está haciendo, sigue trabajando en ti, en tu vida. Él no está ausente, Él está presente. Hermana, siguiente paso, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, porque esto lo único que te va a traer es dolor. Se va a empezar a amargar tu corazón. Y en lugar de acercarte a Dios, te vas a ir alejando de Él. Si vamos allá a Hebreos 3, 7 al 9, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Te acuerdas ahí, verdad? Cuando Dios tuvo que, ahora sí que eliminar a toda esa generación que había salido de Egipto, ¿verdad? Porque sus corazones estaban endurecidos, que ya ni les llegó, no llegaron a ver la tierra prometida, porque tenían endurecidos sus corazones. A ese punto puedes llegar tú, que si al no tener respuesta endureces tu corazón, nunca vas a llegar realmente a ver esa bendición o a ver esa respuesta a tu pregunta que tú tenías, a eso que tú querías que Dios respondiera, ¿verdad? A tu petición o a tu pregunta. Tal vez no la vas a llegar a ver si tú endureces tu corazón. Y por último, hermana, a cualquier pregunta, a cualquier cuestionamiento, es más, podrías decirme la pregunta más difícil de todo el mundo. ¿Sabes qué? Dios mismo, Dios es la respuesta a tu pregunta. Dios lo es. En Salmo 26, ahí nos dice, Isaías 58, 9, dice así: entonces invocarás y te orará Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y dice Dios ahí en el versículo 9, ¿verdad? Que leímos: heme aquí. Dios es la respuesta. Dios es la respuesta a cualquier pregunta, a cualquier problema, a cualquier situación que tú tengas. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Dios: yo soy la verdad. Confía en mí. Yo soy la respuesta a todo. Hace poquito leí algo y me llamó mucho la atención porque era precisamente que les decía que estaba pasando por esto, ¿verdad? Esta lucha espiritual que yo tenía, de esta pregunta que le estaba diciendo a Dios, mi cuestionamiento, no sé cómo decirlo, pero leí esto, ¿verdad? Y así creo que debe ser todo cristiano. No tengo las respuestas, no tengo todas las respuestas. No hace falta que tenga todas las respuestas. Estoy para vivir por fe y dejar las respuestas a Dios. Dios es la respuesta. Hermana, te animo a que si tú tienes preguntas para Dios, si hay algo a lo cual no puedes responder y eso te causa dolor, frustración, te causa angustia, te causa temor, te causa incertidumbre, confusión. Y Dios te puede contestar a través de su palabra, a través de oración. Incluso tu pastor o tu esposa de tu pastor te puede ayudar a aclarar tus dudas. Pero siempre la primera opción, siempre, y la mejor solución a nuestras preguntas, a nuestros problemas es mismo Dios. Dios es la respuesta. Espero que haya sido de bendición, hermanas, este tema. Las amo en el Señor.
y déjenme terminar con una pequeña oración. Gracias, Señor, por este tiempo tan bendecido. Gracias por haberme ayudado a mí y porque he aprendido más, Señor, de ti. Ayúdame que todo esto que platicamos el día de hoy sea de bendición a mis hermanas y puedan aplicarlos a sus vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros como tus hijas, Señor. Y ayúdanos a entender que tú eres la respuesta a todas nuestras preguntas, a todos nuestros problemas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón. Muchas gracias, Erika, por esta enseñanza, de verdad, de mucha edificación. Y cuántas no nos hemos sentido, ¿verdad?, en esa situación en la que quisiéramos saber todo, ¿verdad? y a lo mejor tenemos dudas, a lo mejor, bueno, yo en lo personal soy así, ¿verdad? Me la paso, no tomo decisiones ahí, ¿verdad? si hay alguna oportunidad o algo, bueno, pues, pero sí soy como que de pensármela mucho, de estar, ¿verdad? Y como dices, a veces hasta el sueño se me va, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Él nos ayuda, ¿verdad? Y como mencionaba, sobre todo el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, es la promesa de Dios a nuestras vidas cuando le hemos creído, ¿verdad? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que a veces, como dices, ¿verdad?, nos calma y nos dice, a ver, tranquila, no pasa nada, ¿verdad? El mundo no se va a acabar por esto que estás tú con tu mente, ¿verdad? Entonces, pues tranquila, ¿verdad? Déjaselo todo a Dios y la verdad es que yo creo que esa es la clave, ¿verdad? No es que no tengamos derecho a tener dudas ni nada, pero llevarlas a Dios, como dices, y sobre todo esperar, ¿verdad? Que Él sea el que conteste esas dudas, esas preguntas. Muchas gracias, Erika, de verdad, de mucha bendición la enseñanza. Y bueno, voy a leer algunos comentarios que estuvieron entrando mientras estaba la enseñanza. Dice la hermana Nuri, dice, saludos, hermana, soy la hermana Nuri, les saludo desde Arequipa, Perú. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga hasta allá. Saludo, bueno, dice Sonia Cárdenas, hola, hermana, Dios la siga, Dios las bendiga, saludos. Perdón, hermana, ya no veo bien. La hermana Alejandra López dice, bueno, no se escucha y fue cuando, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, ahí varias comentaron, no se escucha. Noemí Benítez Muñoz, tu mami, dice amén, amén. Lupita Valladolid dice, gracias, hermana, por la enseñanza, Dios les bendiga, saludos, Dios te bendiga, Lupita. La hermana Alejandra López, de mucha bendición. Gracias, de verdad, Erika. Bueno, aquí entró otro, ¿verdad? Dice, saludos desde Pachuca, Hidalgo, la hermana Alejandra. Dios le bendiga, hermana. De mucha bendición, Erika. De mucha bendición y gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos en Él las respuestas. Y si no las tenemos, mira, algún día las tendremos en el cielo, ¿verdad? Y yo creo que ya que estemos allá, vamos a poder entender muchas cosas que a lo mejor en este momento no podemos entender, pero que solamente Dios quiso tenerlo, ¿verdad? En Él, ¿verdad? En su sabiduría y todo, y un día nos va a decir, mira, ¿te acuerdas de esto? Ah, pues era por esto, ¿verdad? Lo vamos a entender allá, ¿verdad? Y gracias a Dios. Y a veces, a lo mejor yo pienso, Jackie, que a veces tenemos tanto el deseo de saber esas respuestas, pero a lo mejor ya aún estando en el cielo, al sentir tanta paz, tanta felicidad, tanta plenitud, hasta se nos va a olvidar, la verdad. Yo pienso a veces, digo, sí. Incluso yo creo que hasta se nos van a olvidar ciertas cosas que nos preguntamos aquí en el mundo, ¿verdad? Y ya estando en presencia del Señor, ya ni siquiera nos vamos a atrever a preguntar dichas cosas, pero es verdad, muchas cosas nunca las vamos a llegar a entender hasta que lleguemos a su presencia. Amén, así es, y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que mientras estemos confiando en el Señor, caminando con Él, el Señor nos va a guiar, ¿verdad? En su voluntad, y eso es algo bueno, ¿no? Que, como dices, esas dudas que tenemos nos causan cierta inquietud, pero el saber que Él está con nosotros y que Él está a cargo de todo,
bueno, yo creo que eso es lo que nos debería de dar la calma, la paz, la tranquilidad, ¿verdad? El gozo y gracias a Dios, ¿verdad? Solamente Él sabe, ¿verdad? Y Erika, nos gustaría estar orando por ti, ¿nos pudieras compartir las peticiones que tengas en tu corazón, ¿verdad? Para estar orando por ustedes, ¿verdad? Como familia y por ti en esta, pues específicamente en esta hora, ¿verdad? Y hermanas, recuerden tener su libretita para que anoten, ¿verdad? Entonces, Erika, si nos puedes compartir. Sí, Jackie, bueno, les comentaba que mi esposo está trabajando en un ministerio hispano aquí y bueno, estamos empezando a conocer familias. Por lo de la pandemia, pues no hemos podido hacer reuniones como tal o ir a hacer visitas a casas, pero hemos usado las redes sociales para estar extendiendo enseñanzas, versículos y así. Entonces, pues que oren, ¿verdad? Que Dios dé fruto. Incluso esta semana invitamos a una familia en conversa que conocimos, ya tenemos tiempo de conocerles y nuestro deseo es ese, el que podamos pues llevarlos a los pies de Cristo, que por favor sería de mucha ayuda que nos ayudaran a orar por esta familia. Él se llama Fidel y ella se llama Lulu. También pues porque pronto necesitamos hacer renovación de nuestras visas libanesas y estamos en todo este papeleo y el trámite, pues que Dios abra puertas y no haya complicaciones, porque ahorita el país está atravesando por una situación muy complicada, tanto económica como política. Entonces, a veces nada más de repente, a veces cierran todo, aparte de la pandemia, ¿verdad? Pero hay ahorita bastantes problemas y bueno, pues que Dios obre y que todo esté bien y a tiempo. Y lo que siempre pido, que nos ayuden también a orar por el árabe, que siga Dios dándonos sabiduría, pues abra nuestras mentes, porque créeme que ya mientras la edad pasa, pues ya es más complicado memorizar y aprender. Dios no, sabemos que es Dios de los imposibles, ¿verdad? Pero nosotros casi que estamos ahí. La verdad es que nos ha sacado canas verdes el idioma y más porque por la situación, ¿verdad?, que se ha estado viviendo últimamente, pues no ha sido como nosotros hubiéramos esperado. Dios tiene su tiempo, de eso estoy tranquila, pero pues que Dios nos ayude con el idioma árabe, por favor. Muy Serían bien, pues, como mis 3 peticiones principales. Amén. Vamos a estar orando por ellas, Erika, y de verdad, pues el Señor tiene todo en control, ¿verdad? Y Él en su voluntad va a ir cumpliendo cada una de ellas y pues de verdad deseo de todo corazón y oramos mucho por ustedes, que el Señor los siga dirigiendo, los siga usando, les siga abriendo las puertas, ¿verdad? Y pues pueda seguir haciendo o cumpliendo el propósito que Dios tiene para ustedes allá, ¿verdad? Y pues vamos a estar orando de verdad por tus peticiones. No sé si quieres enviar algún saludo, Erika, o añadir algo o algún consejo más o algo. Pues un saludo para todas, la verdad, hermanas, siempre es un gusto. La verdad es que me emociona mucho cuando voy a enseñar, pues la verdad me carga mucho porque sé la gran responsabilidad, ¿verdad? Y este privilegio inmerecido que tenemos, pero es algo que me emociona porque me siento cerca de ustedes, me siento cerca de las mexicanas, de las latinas, de las que están allá, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos, hispanas. Y esto es un medio de poder estar en contacto con ustedes. Un saludo a todas, gracias por esta oportunidad, Jackie, y gracias por invitarme. Un saludo a mi mami, que siempre está ahí al pendiente de mí y siempre cuando voy a enseñar, ahí me está echando porras. Gracias, mamita, eres de mucho ánimo. Y bueno, pues nada, verdad que, hermanas, estamos en un tiempo muy complicado. A veces pienso y digo, yo como niña nunca vivimos un tiempo así. Pero esto nos apunta a que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y necesitamos
pues aprovechar ese tiempo que Dios nos está dejando para que más gente le conozca y no estarnos afanando o a veces, ¿verdad?, mortificando nuestras vidas y como dije, estaba poniendo el ejemplo, nuestros pequeños universos, todo, ¿verdad?, queremos que gire alrededor de nosotros. Y cuando es tan fácil entenderlo, yo sé que en la carne es muy difícil, pero de verdad lo es, cuando Dios es tu centro de tu vida, es mucho más fácil la vida cristiana. Y Cristo viene pronto y yo creo que los cristianos, ¿verdad? Es tiempo que oremos más, que compartamos más a Dios de todas las formas que podamos, porque ya queda poco tiempo para ver a nuestro Señor Jesús venir otra vez. Entonces, pues nada más, animarles que sigamos adelante corriendo nuestra carrera, siendo, ¿verdad?, poniendo los ojos en nuestro Dios. Eso sería nada más de aquí. Mucho que decir, porque la verdad es que yo soy muy habliche. Ya se dieron cuenta, ¿no? A mí no me cuerda y yo le sigo, pero bueno, yo sé que hay tiempos que respetar y bueno, pues un saludo a todos, un abrazo con mucho cariño a todas. Dios me las bendiga. Amén. Gracias, Erika, de verdad. Y bueno, esperemos que en otra ocasión igualmente nos puedas volver a acompañar, ¿verdad? Siempre es un gusto saludarte también, ¿verdad? Y gracias a Dios por, incluso por las plataformas, ¿no? Que nos acercan, como mencionabas al principio, nos acercan un poquito a aquellas personas que están lejos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y bueno, nada más los últimos comentarios, ¿verdad? Para que no nos quedemos con ganas de leerlos. Dice Areli Díaz, dice: gloria a mi Dios les bendiga, hermanas, siempre saludos y un fuerte abrazo de bendición. Amén, hermana. Y la hermana Marichuy Andrade dice: amén, hermanas, bendiciones. La hermana Gabriela García dice: amén. Y pues muchas gracias, Erika, de verdad, por habernos acompañado en esta mañana con nosotros, tarde allá, noche ya, ¿verdad?, contigo. Y bueno, pues que el Señor les bendiga, hermanas. Ya de noche, ¿verdad? Pero que el Señor les bendiga grandemente, hermanas. Sigan disfrutando de su día y que el Señor siga derramando de sus bendiciones y nos siga guiando en su voluntad. Que Dios te bendiga, Erika. Amén. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho. Un abrazo, Jackie. Gracias por todo. Dios te bendiga. Besos. Adiós.